Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre me es grato saludarles. Yo soy Citlalina Aurelia Ortiz Hermosillo y el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca del tema componentes de un vector en el plano cartesiano. Pero, ¿qué será eso de las componentes de un vector? Recuerden que un vector es la representación, puede ser de una fuerza, y esta forma de representarlo en el plano cartesiano es a través de una flechita que está aquí. Ustedes pueden verla en color azul o que también le llamamos vector. Y este vector generalmente tiene dos componentes si es que el vector está en el plano cartesiano. Es decir, tiene una componente que es como la sombra, prácticamente sería como la sombra del vector sobre el eje de las X, y tiene una componente que sería su sombra en el eje de las Y. Es decir, este vector puede formarse a través de esas dos componentes, la componente con respecto al eje X y la componente con respecto al eje Y. Recuerden que las componentes pueden variar el signo de cada uno de ellos dependiendo en el cuadrante en el que se encuentren. Si están en el primer cuadrante, los dos signos serán positivos, tanto para la X como para la Y. Si están en el cuadrante número 2, la X tendrá negativo y la Y será positiva. Si están en el cuadrante número 3, la X será negativa y la componente en Y será negativa. Y si están en el cuarto cuadrante, la componente en X será positiva y la componente en Y será negativa. Muy bien. Para esto les sugiero utilizar algo que se llama o que es conocido como el moño trigonométrico. El moño trigonométrico se dice así o algunas veces se determina así porque los vectores al ser dibujados en el plano cartesiano forman un moño respecto a los ejes X en el caso de la amplitud o del ángulo que forma con respecto a este eje. Pueden observar que aquí está el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, siempre que quieran encontrar las componentes de un vector, se sugiere, que no es, digamos, una norma, pero se sugiere que consideren siempre el ángulo con respecto al eje de las X. ¿Ok? Entonces, si van a utilizar ese ángulo, bueno, pueden utilizar estas ecuaciones. Para calcular las componentes en X será el vector por el coseno del ángulo. Acuérdense que este ángulo es respecto al eje de las X. Si quieren calcular la componente en Y, pues va a ser el vector por el seno en este caso del ángulo. Ahora, ¿qué pasaría si utilizáramos el ángulo que no es respecto a X, sino respecto a Y? Van a invertir la posición de las funciones trigonométricas para poder encontrar las componentes del vector. Si por otro lado ustedes tienen ya las dos componentes, o sea, ya tienen la componente de X y la componente en Y, entonces pueden calcular el tamaño del vector mediante esta expresión. Si además quieren calcular el ángulo con respecto de uno de los ejes, pues pueden utilizar la función tangente del ángulo, que es el vector con respecto al eje de las Y entre el vector con respecto al eje de las X. Bueno, veamos aquí algunos ejemplos. Si el vector se encuentra en el primer cuadrante y ustedes van a seleccionar este ángulo, es decir, respecto al eje de las X, entonces pueden utilizar las dos ecuaciones que estoy mostrando aquí en la diapositiva, ¿ok? Vamos a mostrar vamos a utilizar esas ecuaciones. Por otro lado, si van a utilizar el ángulo respecto al eje de las Y, lo que van a hacer anteriormente es cambiar la posición de las funciones trigonométricas en la ecuación. Por otro lado, si recuerden que entonces, dependiendo del ángulo que ustedes utilicen, es como deben de encontrar esas componentes. Depende si es con respecto a X, el ángulo, o utilizan el ángulo con respecto a Y. Recuerden que estos dos ángulos forman siempre 90 grados. Muy bien, aquí les voy a dejar algunos ejemplos. Recuerden que también voy a compartirles estas diapositivas de modo que ustedes puedan, digamos que, imprimirlas o para tenerlas como para estudiar o practicar.
Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos que el vector tiene un valor de 50 newtons y el ángulo θ es de 30 grados, y ustedes quieren calcular las componentes en X y Y del vector, basta con multiplicar los 50 grados, perdón, los 50 newtons por el coseno del ángulo. Y en el caso de la otra componente, los 50 newtons por el seno del ángulo. ¿Qué pasaría si ustedes cambian el otro ángulo? En lugar de utilizar el de 30, utilizáramos el ángulo de 60 grados. Pues también, recuerden, invertimos la posición de las funciones y obtenemos exactamente el mismo resultado. Ahora, ¿qué sucederá si el vector está en el segundo cuadrante? Pues prácticamente es algo muy sencillo y muy parecido. Puedes utilizar el ángulo que está respecto al eje X en el segundo cuadrante o puedes utilizar el ángulo desde el primer cuadrante, es decir, el ángulo que se forma con respecto al X positivo, respecto al eje de X positivo, como se muestra en la ilustración. Al igual, si tú estás en el segundo cuadrante, también puedes utilizar como el ángulo θ, el ángulo respecto al eje de las Y. Si está en el cuarto cuadrante, es el mismo caso. Puedes utilizar este ángulo o puedes utilizar el ángulo que inicia desde 0 grados. O si quieres utilizar o encontrar las componentes en el cuarto cuadrante, al igual, o usas el ángulo respecto al eje de X o puedes usar el ángulo que está desde que inicia, en este caso, 0 grados. Bueno, en términos generales, recuerdan que se le llama moño trigonométrico porque se forma un moño. Y puedes utilizar estas ecuaciones para calcular las componentes del vector en cualquiera de los cuadrantes del plano cartesiano. Por su atención, muchas gracias. Y me dio mucho gusto saludarles y recuerden vernos en nuestro siguiente video para más información sobre ciencia, tecnología y matemáticas. Hasta la próxima.